Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Tapa Tapa. Soy Martu Siminelli y bienvenidas al podcast donde las historias cobran vida y las páginas nos atrapan. Hoy nos sumergimos en una novela poderosa, vibrante y profundamente reveladora. That Time I Took Down a Cult de Rebel Carter, o en español, esa vez que básicamente destruí un culto. Es una novela que encontré en TikTok y al principio tuve mis dudas con leerla. Pero la verdad es una historia que, aunque disfrazada de romance y aventura, creo que en realidad puede ser tomada como una declaración de principios sobre cómo romper con las estructuras que nos limitan, básicamente. En este episodio vamos a hablar de 3 ejes fundamentales que atraviesan el relato: el empoderamiento y liberación personal, el cuestionamiento de la autoridad y de las normas establecidas, y la importancia de la comunidad y las relaciones interpersonales. Así que prepárense porque este análisis viene cargado de citas, de reflexiones y, como siempre, de mucho fangirleo literario. Así que preparen su mate, té, café, agua, bebida favorita, que en un pase de página arrancamos. ¿Sos un verdadero cinéfilo? Entonces tenés que conocer Nor Café y Películas, una cafetería y videoclub en Palermo, donde puedes alquilar o comprar la película que se te ocurra mientras te tomas un buen café y comes algo casero. Además, todos los viernes hay ciclos de proyecciones, eventos, música en vivo y un clima muy copado hasta la madrugada. Visita Norcafé y Películas en Soleral 4437 Palermo y no te olvides de seguirlos en Instagram como @norcafé y películas. Bueno, para arrancar este episodio, cuyo objetivo es básicamente convencerlos de que lean That Time I Took Down a Cold de Rebel Carter, porque es una lectura que yo disfruté por motivos que van a escuchar ahora. Vamos a arrancar hablando de empoderamiento y liberación personal, que para mí es uno de los temas más centrales de este libro, más allá del romance. Todos estos temas de los que voy a hablar son temas centrales cuando sacas un poco el romance del medio. En That Time I Took Down a Cold, la protagonista Buffy arranca la historia atrapada en un entorno cerrado, con reglas opresivas, expectativas rígidas, pero que comienza como una historia de adaptación, termina siendo un camino de transformación interna radical y de liberación personal. Si hay algo que define a esta escritura, a esta novela, es el arco de crecimiento personal de su protagonista, de Buffy. Es una joven criada dentro de una estructura sectaria, digo, básicamente está criada en una secta real, en un culto, y empieza su camino en la historia, su aventura, por decirlo de alguna forma, sin saber que está atrapada. Que esa parte específica fue lo que a mí me llamó para leer este libro. Fue como, ok, tell me more, cuéntame más. Pero bueno, su despertar no es abrupto, pero sí es devastador. Cuando se da cuenta de que todo lo que le dijeron que debía ser, hacer o sentir no era más que un molde para reducirla, es un momento de verdad devastador de leer. Te da mucha pena por ella y por las demás personas que están en esa situación específica. Hay una frase que es: I stopped asking for permission, I started saying yes to myself and no to the things that clip my wings. Que se traduciría más o menos a: dejé de pedir permiso, empecé a decir sí para mí misma y no a las cosas que cortaban mis alas. Esa frase creo que resuena muy bien como un mantra y encapsula el momento en que la protagonista se da cuenta de que su libertad no depende de que el sistema cambie, sino de que ella decida salirse de él o de que decida cambiar su punto de vista. Su evolución no es instantánea, no es lineal, pero sí es profundamente humana. Y a lo largo de esta novela, ¿no? Fui viendo como pequeños actos de rebeldía personal, desde cuestionar rituales hasta buscar placer y autonomía, se fueron convirtiendo en gestos de revolución íntima. Esta historia creo que es un llamado a no conformarse, a desafiar incluso esas voces internas que nos dicen que no podemos. Acá era: no puedes hacer tal, no, bueno, no quiero dar spoilers,
Pero ahí no puedes hacer tal cosa, no puedes casarte con tal persona, no puedes, no sé, ponerte tal ropa incluso, no puedes hablar con tal persona, no puedes ir a tal lugar. Acá puede ser, tal vez una persona se ve involucrada en esas cosas, no sé, pero acá puede ser incluso, no voy a mandar la postulación a ese trabajo porque no me van a tomar. ¿Quién dice no te van a tomar? El sistema opresivo en el que uno vive. Son esas voces en nuestra cabeza que nos dicen que van a pasar cosas malas, que estamos y es simplemente la opresión del sistema en el que uno vive. Entonces está en uno ir cambiando a veces esas cosas, esa forma de pensar, empoderarnos básicamente. Y el empoderamiento en esta novela no se presenta como un acto heroico épico, sino como una serie de decisiones íntimas y cotidianas. Elegir qué ponerse, decidir a quién amar, atreverse a nombrar lo que duele. Creo que es una muy buena perspectiva sobre el empoderamiento verdadero, porque la mayoría de las veces empoderarse no es un acto que pasa en un segundo. La mayoría de las veces es una serie de decisiones cotidianas, hasta que llegas a sentirte empoderada o empoderado. Rebel Carter, la autora, nos muestra que la liberación no siempre tiene forma de huida. A veces es un cambio de mirada, otras veces es destruir símbolos como Brath, y muchas otras es simplemente decir, yo también merezco otra vida, yo también merezco ser feliz. Y Buffy encarna ese tránsito entre la culpa y la acción, y lo hace con errores, con contradicciones y con miedos. Y por eso es tan potente, porque es humana como cualquiera de nosotros. Espero que esto les resuene un poco. A mí me resonó un montón cuando lo leí, y creo que por eso les quise contar un poco sobre este libro. Y ahora vamos a hablar un poco del cuestionamiento y crítica a la autoridad y normas establecidas. Pasamos de página. Bueno, y ahora vamos a hablar del cuestionamiento y crítica a la autoridad y a las normas establecidas. Porque la crítica al poder estructurado y al poder vertical es una constante en este libro. Rebel Carter no presenta una figura de villano tradicional, porque la verdadera amenaza es el sistema en sí mismo, es esa red invisible de mandatos que se internalizan desde la infancia. Y una de las mayores virtudes del libro es cómo la desmantela. Pieza por pieza, las estructuras de poder que sostienen la opresión del culto se van desmantelando. Y cuando digo culto, no hablo simplemente de una secta religiosa fantasiosa, aunque sí. También hablo de sistemas que existen en la realidad, la familia patriarcal, las instituciones educativas, el Estado. Eran dos espacios que en este libro están manchados por, por este culto. Y hay una frase que es, They told us this was the way, but the way only ever led to silence, shame and shadows. Nos dijeron que esta era la forma, pero esta forma solo llevó a silencio, vergüenza y sombras. Acá se evidencia cómo la autoridad funciona mediante el control de la narrativa, básicamente. El culto en el que la protagonista crece, en el que Buffy crece, justifica sus reglas con promesas de pureza, propósito y pertenencia, básicamente. Pero cuando esos ideales se vuelven cadenas que te sostienen y que te agarran las muñecas, el libro te invita a preguntarte, ¿quién se beneficia de estas normas en verdad? Es un llamado a cuestionar lo incuestionable, incluso aquello que creíamos intocable, la verdad. El cuento en la novela usa la fe incluso y el deber como herramientas de control. La figura de Letos representa ese poder carismático, incuestionado, que se impone desde el dogma, que es también muy clásico en la política. Y la historia nos obliga a mirar de frente cuántos Letos habitan nuestras realidades. Al menos me llevó a mí a cuestionarme eso. Y hay algo brillante en cómo se vincula este poder con la culpa, ¿no? Porque Buffy no solo teme rebelarse, siente que está fallando moralmente al dudar siquiera. Y eso es una forma muy real y común de control social. Rebel Carter no solo quiere que odiemos a los villanos de esta novela, quiere que entendamos cómo funcionan, cómo se alimentan de la obediencia. Y creo que uno de los momentos más potentes de este relato, de esta novela, es cuando la protagonista empieza a documentar, a registrar, a nombrar lo que ve y lo que siente. El acto de contar tu historia es un gesto profundamente político. Y ahí Rebel Carter nos recuerda que toda autoridad debe ser interrogada, especialmente aquella que se disfraza de amor o de tradición. Pasamos a la siguiente página.
Y ahora vamos a hablar de la importancia de la comunidad y las relaciones interpersonales. Y es acá donde llegamos al momento y al corazón cálido de la novela. La red de vínculos que le permite a Buffy no solo huir, sino sanar. Porque escapar de una estructura dañina no es suficiente. También cuando escapas de este tipo de estructuras, tienes que rearmarte, resignificar, volver a confiar. Y aunque la protagonista, aunque Buffy inicia su camino sola, la verdadera transformación empieza cuando encuentra a otras personas que también dudan, que también sueñan con otra forma de vivir. Esta historia no glorifica la independencia total, destaca la interdependencia consciente. It wasn't freedom until I could laugh with someone who saw me for who I really was. No fue libertad hasta que pude reírme con alguien que me vio por quien verdaderamente era. Las relaciones que forja Buffy con aliadas, cómplices, amistades, incluso con el interés romántico, con Wrath, son pilares que sostienen su crecimiento y su sanación. En el diálogo, en el compartir silencios, en compartir confesiones, es ahí donde se construye una nueva comunidad, donde construye una red, una que no impone, que acompaña. Y este momento creo que marca una diferencia bastante clave, porque la libertad no es aislamiento como era en el culto, sino conexión verdadera. A lo largo de la historia, Buffy encuentra en otras personas no solo contención, sino que también incluso un espejo, una especie de espejo. Personas que también dudan, que también cargan con heridas, pero que sin embargo eligen acompañar. Lo interesante es que la comunidad no aparece como perfecta, no aparece como ideal. Hay roces, hay conflictos. Pero la diferencia es que en esta red las reglas se construyen, las van construyendo en conjunto y no se imponen desde arriba. No hay nadie que las imponga, excepto ellos. Y sí, la verdad no puedo dejar de mencionar a Wrath, porque ese personaje desafía toda la lógica del demonio. Su amor no salva a Buffy, ese nunca es el objetivo. Pero sí la sostiene, la sostiene a Buffy en este proceso de salvarse a sí misma. Y eso también es importante, porque en este libro no hay salvadores, pero sí hay aliados. Y al final del día, lo que más importa son esos aliados que uno tiene día a día. En el podcast siempre decimos que la literatura es un puente. Esta novela lo confirma. Es en los vínculos que sanamos, cuestionamos y creamos nuevas formas de existir. Espero que esto les resuene a ustedes también. Como dije, este libro a mí me resonó un montón cuando saco un poco del romance. Y ahora pasamos a la siguiente página. Bienvenidos a otra edición de Fangirleando por ahí. Es el rincón del podcast donde cruzamos libros, fanfics y emociones como si fueran universos paralelos. Hoy venimos cargadas de amor, tensión y un poquito de revolución emocional, porque vamos a conectar That Time I Took Down a Cold de Rebel Carter con el fanfic de Percy Jackson Sour de Skitty-Chi, protagonizado por Nico D'Angelo y Will Solas. Básicamente hoy es una pequeña comparación. Hay tres cosas que destacan mucho en la comparación entre Sour y That Time I Took Down a Cold. Primero, las relaciones que desafían expectativas, enfrentamientos de entornos opresivos y la exploración de la identidad sexual y el amor. Por un lado tenemos la relación de Buffy y Wrath en That Time I Took Down a Cold, que comienza de forma inesperada. Wrath salva a Buffy, bla bla bla. En Sour, Nico y Will participan de fake dating, o sea, fingen salir. Y aunque inicia con una broma o estrategia, en ambas historias se presentan relaciones que comienzan bajo pretensiones o circunstancias poco convencionales, pero que rápidamente van desarrollando conexiones auténticas y muy significativas. Del tipo de I would burn the world for you. Quemaría el mundo por ti. De esas que en BookTok nos revuelve todo. Después tenemos el enfrentamiento de entornos opresivos. Buffy lucha activamente contra la secta que busca controlarla, la secta en la que creció, enfrentándose a figuras de autoridad, desmantelando estructuras de poder opresivas, no solo para su libertad, sino para la de otras personas también.
Y aunque en un contexto bastante diferente, Nico enfrenta las normas sociales, las expectativas dentro de su entorno, desafía estereotipos y busca aceptación tanto interna como externa. Entonces, ambos personajes confrontan y desafían sistemas o entornos que buscan limitarlos constantemente, ya sea una secta literalmente, o presiones sociales y personales. Y después, por otro lado, tenemos la exploración de la identidad sexual y del amor, que es algo que en That Time I Took Down a Cult se explora bastante, sobre todo desde el lado de Buffy. Y aunque en este primer libro es muy in your face, es muy explícito como lo cuentan todo. Todo estaba muy reprimido antes y qué sé yo, y Buffy va descubriendo una nueva faceta de sí misma. En el fanfic, Sour, Nico y Will Nico profundiza en la exploración de su identidad, mostrando su proceso de aceptar y expresar sus sentimientos hacia Will, y cómo esto influye en su autoaceptación. Entonces ambas narrativas abordan esto de explorar y aceptar la identidad de cada uno, tanto en el amor como en la sexualidad, destacando la importancia de las relaciones con el otro en el proceso de autodescubrimiento. Cómo necesitas también que el otro esté ahí apoyándote, cuidándote, amándote, para poder descubrir de forma sana, amorosa, segura, todos esos sentimientos y relaciones y necesidades que uno tiene. Así que estas historias nos recuerdan que las relaciones no siempre empiezan en el lugar correcto, pero que pueden transformarse en algo liberador, la verdad, muchas veces. Que aunque amar no siempre es fácil, cuando lo es, sana muchas cosas, sana cosas que ellos no rompieron, y que a veces salir de una estructura opresiva también significa encontrar nuevas formas de vincularnos, incluso en el fanfic más inesperado. Pasamos de página. Bueno, y para esta edición del Pensadero de la Escritura, donde episodio a episodio traigo algún tip de escritura, ya sea por un invitado o en base al libro que estemos analizando y compartiendo, acá tengo un tip de That Time I Took Down a Cult, que es un tip que voy sacando de la lectura, de la escritura y todo eso, de cómo veo que fue escrito. Y es, dale voz a la duda. Porque los personajes más complejos y más completos no tienen todas las respuestas. Buffy, la protagonista de este libro, duda, se contradice, se cae. Deja que tus personajes se equivoquen. Mostrar sus procesos en las fallas, no solo en sus logros, porque eso los hace más reales y más cercanos. Así que no dudes en hacerlos dudar. Pasamos a la siguiente página. Bueno, y para cerrar, vamos con Letras en Acción, nuestra actividad literaria de episodio, para que exploren su creatividad. El desafío de esta semana, muy inspirado en Buffy, es romper la regla. La idea es un poco poder, no sé, visibilizar actos cotidianos de autonomía. Creo que por ahí muchas personas que estén leyendo por ahí no se sientan atrapadas por algo. Creo que todos tenemos jaulas de algo, todos estamos en algo atrapados. Y me parece interesante que todos podamos compartir alguna vez que hemos desobedecido alguna regla de cualquier cosa y que por eso nos hayamos sentido un poco más libres haciéndolo. Lo pueden hacer en los comentarios de Instagram de Compochoclos TV, lo pueden hacer acá abajo en los comentarios de YouTube, y la idea es que podamos hacer un poco más de comunidad entre todos y ayudémonos a justamente sentirnos todos un poco más libres. Pasamos a la siguiente página. Y así terminamos este episodio de Tapa a Tapa. En resumen, That Time I Took Down a Cult no es solo una simple novela de romance. Es una brújula, un fuego, una linterna. Porque nos recuerda que la libertad es un proceso y que ese proceso muchas veces empieza por dudar, por romper el silencio, por contar nuestra historia. Así que ahora sigan al podcast en nuestro canal en Instagram con Pochoclos TV para no perderse de ningún detalle de lo que vamos subiendo en las semanas. Usando el hashtag de Tapa Tapa Podcast en Instagram o en los comentarios de este video. Díganme de qué libros quieren que hable. También pueden encontrar en Instagram
como martina.speaks o en TikTok como martusim7. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir al podcast en YouTube, en el canal con Pochoclos TV, para no perderte el próximo capítulo dentro de 2 miércoles a las 19 horas y compartir el episodio con alguien a quien le pueda gustar. Nos vemos pronto con otro libro que nos hará reír, llorar y repensar lo que creíamos saber. Hasta entonces, hora de crear comunidad para que vamos juntos la magia y aventura de la literatura. Hasta el próximo capítulo.